¿Alguna vez te has preguntado por qué, en una época en la que los humanos pueden pedir pizza desde el espacio y hacer directos desde la cima del Everest, aún nadie se atreve a ponerse la mochila y adentrarse en la selva del Amazonas? Sí, el Amazonas, el pulmón verde de la Tierra, suena refrescante. Pero en realidad es como un purificador de aire que lleva demasiado tiempo sin limpiarse. Por fuera parece lleno de vida, pero por dentro esconde suciedad, bacterias y peligros mortales. Allí existen ríos tan calientes que pueden cocer vivos a los animales, tribus misteriosas que jamás han tenido contacto con el mundo moderno y que están dispuestas a atacar a cualquiera que se atreva a invadir su territorio. Y no solo eso, en las profundidades de la selva hay rastros de civilizaciones desaparecidas, criaturas extrañas y misterios que desafían incluso a la ciencia moderna. Si te apasionan las historias escalofriantes y los enigmas del mundo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hoy vamos a descubrir juntos 10 hallazgos más aterradores en el corazón de la selva del Amazonas. Y el primer misterio comienza con una escena que dejó sin palabras a la comunidad científica. El cadáver de una ballena gigante encontrado en medio de la jungla, a decenas de kilómetros del océano. 10. El cadáver de una ballena en medio de la selva. En el año 2019, los investigadores descubrieron una escena realmente espeluznante. El cadáver de una enorme ballena jorobada en medio de la selva amazónica. El hallazgo tuvo lugar en la isla de Marajó, cerca del río Amazonas, en el norte de Brasil. La ballena pesaba alrededor de 10 toneladas, y se estimó que había muerto tan solo 4 días antes de ser encontrada. Lo más desconcertante es que apareció en un lugar situado a decenas de kilómetros del mar, cuando esta especie de ballena vive exclusivamente en el océano y suele migrar hacia el sur para escapar del frío. No había señales de heridas ni de caza, lo que dejó completamente desconcertados a los científicos. ¿Cómo pudo una ballena gigantesca aparecer en pleno corazón de la selva amazónica? ¿Y qué fue lo que causó su muerte? Hasta el día de hoy, este misterio sigue sin tener una explicación. 9. La tribu aislada Piripcura. En lo más profundo del oeste de Brasil, existe una tribu casi desaparecida del mundo, conocida como los Piripcura. Durante miles de años, han vivido completamente aislados, sin electricidad, sin metal, y sin compartir ningún lenguaje con el resto de la humanidad. Cuando los investigadores los encontraron por primera vez, en el año 1998, solo vieron a 2 hombres delgados y desnudos moviéndose en silencio por la selva como si fueran sombras. Su idioma es casi imposible de descifrar, y según los relatos su pueblo fue brutalmente masacrado por madereros que invadieron su territorio. Hoy apenas quedan unos pocos supervivientes, que continúan escondidos en el bosque, evitando cualquier contacto con el mundo moderno. Son los últimos testigos de una civilización prehistórica. Y también un recordatorio inquietante de que incluso en pleno siglo XXI, aún existen seres humanos que jamás han sabido que hay un mundo más allá de la selva. 8. El río hirviente. En lo más profundo de la selva amazónica del Perú existe un río tan extraño que nadie se atreve a acercarse. Los habitantes locales lo llaman Xanay Timpixca, el río hervido por el sol. Sus aguas permanecen siempre entre 85 y 95 grados centígrados, suficientes para cocer vivo a cualquier ser que caiga en ellas. A su alrededor no hay ningún volcán. Sin embargo, el vapor se eleva sin descanso día y noche, haciendo que el lugar parezca una puerta abierta al mismísimo infierno. Los científicos creen que el río se calienta por un sistema geotérmico oculto bajo la tierra. Pero para los pueblos originarios es el aliento del espíritu del bosque, una advertencia para quienes se atreven a profanar las tierras sagradas. El Xanay Timpixca es a la vez un símbolo espiritual sagrado para los peruanos y un enigma científico aún sin resolver sobre el poder oculto de la tierra. 7. Caimán negro. La bestia oculta del pantano amazónico. El caimán negro es el reptil más grande de toda Sudamérica
Puede alcanzar más de 6 metros de largo y pesar hasta 1 tonelada. Su piel oscura como el carbón le permite confundirse con la noche, haciendo que sus víctimas jamás perciban que la muerte se desliza lentamente hacia ellas. Cuando ataca, todo lo que se escucha es el estallido del agua, seguido por un silencio absoluto. Los habitantes del lugar cuentan que en las noches sin luna, algo emerge del río y arrastra a la gente hacia el fondo. Algunos cazadores desaparecieron sin dejar rastro, solo quedaron marcas de dientes enormes sobre los troncos. Creen que no es un caimán común, sino el espíritu antiguo del bosque, que despierta para proteger la tierra sagrada de los intrusos. Los biólogos confirman que el caimán negro es un depredador supremo, capaz de devorar cualquier cosa, desde peces, monos, nutrias gigantes hasta jaguares si tiene la oportunidad. Un ejemplar adulto puede vivir más de 80 años, e incluso las leyendas hablan de criaturas que han existido por más de un siglo. Tal vez, en lo más profundo de los pantanos, todavía haya bestias ancestrales observándonos. Y el Amazonas nunca ha dejado de respirar en la oscuridad de sí mismo. 6. La ciudad más misteriosa del planeta. Uno de los mayores misterios del Amazonas es la legendaria ciudad de oro conocida como El Dorado. Se cuenta que esta ciudad fue construida completamente de oro, y que su rey se bañaba en polvo dorado para que el oro se deslizara por las aguas del río Amazonas. En el siglo XVI, cuando los europeos llegaron a Sudamérica, escucharon hablar de esta ciudad, y comenzó una cacería que duraría más de 200 años. Durante sus exploraciones se encontraron muchas tribus que vivían en la selva, pero la ciudad dorada nunca apareció ante sus ojos. Aún así, descubrieron grandes cantidades de oro, lo que encendió la esperanza de que El Dorado realmente existiera. Sin embargo, tras más de 2 siglos de búsquedas infructuosas, se declaró que El Dorado no era más que una leyenda ficticia. Pero en el siglo XIX, el explorador Percy Fawcett decidió continuar con la búsqueda. Realizó 8 expediciones al Amazonas, aunque al final ni siquiera las ciudades mencionadas por los antiguos europeos pudieron ser halladas. La última vez que se le vio fue en el año 1925, en lo más profundo de la selva, y después Percy desapareció misteriosamente sin regresar jamás. Se cree que la zona en la que buscaba no era apta para la vida humana, pero con los avances de la ciencia, las huellas de antiguas ciudades comenzaron poco a poco a salir a la luz. Los investigadores encontraron señales extrañas que demostraban que seres humanos habían habitado aquel lugar en tiempos remotos. Usando la tecnología Quest Lader, descubrieron estructuras de piedra ocultas bajo el denso bosque tropical, cubiertas por la vegetación durante miles de años. El equipo de Nation Graphic también halló una ciudad oculta bajo tierra, a unos 15 kilómetros de la costa del Caribe, con construcciones levantadas hace miles de años. Aún así, la ciudad de El Dorado sigue siendo un enigma, una sombra en la selva amazónica que provoca tanto temor como curiosidad, pero que nadie ha logrado descifrar. 5. La pintura gigantesca que se extiende por kilómetros. En el año 2017, los arqueólogos quedaron asombrados al descubrir una enorme pintura que se extendía por decenas de kilómetros sobre los acantilados cercanos a la frontera con Colombia, en pleno corazón de la selva amazónica. Miles de figuras antiguas aparecieron ante sus ojos, representando personas, animales y criaturas ya extintas como mamuts, perezosos gigantes y caballos primitivos. Se estima que estas pinturas tienen más de 12.000 años de antigüedad, lo que significa que fueron creadas cuando los humanos aún vivían en plena era glacial. ¿Quién las grabó allí, en un lugar casi inaccesible? Fue parte de un ritual religioso, un mapa ancestral o tal vez un mensaje dirigido a los dioses. Hasta hoy el origen de estas pinturas sigue siendo un misterio profundo. Los pueblos indígenas creen que es el lenguaje de los antepasados, una huella dejada para recordar a las generaciones futuras que antes de que el Amazonas fuera una selva, aquel lugar fue el corazón de una gran civilización. 4. El bosque que camina. La maldición de Amazonas. En lo más profundo de la vasta selva amazónica,
Existen zonas tan extrañas que los mapas nunca logran ubicarlas correctamente. Cada año el bosque entero parece desplazarse unos metros, los senderos desaparecen y los árboles vuelven a crecer en direcciones distintas, como si la propia selva estuviera viva, respirando y moviéndose. Los pueblos indígenas la llaman el bosque que camina, el lugar donde el espíritu de la tierra se mueve para proteger los secretos ancestrales. Creen que cuando el bosque cambia de forma nadie del exterior debe entrar, pues es la manera en que el Amazonas se cura a sí mismo después de ser herido por el hombre. Algunos biólogos sostienen que este fenómeno se debe a las raíces especiales de la palma caminante, una especie capaz de desplazarse lentamente hacia un terreno más seco cuando el suelo se inunda. Pero para quienes creen en las leyendas, el bosque viviente es la prueba de que el Amazonas no es solo una selva, sino un ser gigantesco que guarda la historia de la Tierra. 3. El monstruo gigante Titanoboa y la anaconda. En la densa niebla de los pantanos del Amazonas, algo se desliza sobre el agua, enorme, silencioso y lleno de poder. En el año 2016, un equipo de filmación de National Geographic logró capturar la imagen de una anaconda verde de más de 7,5 metros de largo, con un peso cercano a media tonelada. Pero para los habitantes locales, esa no era la más grande. Ellos hablan de la Titanoboa, una serpiente prehistórica que podía alcanzar casi 30 metros de longitud, tan gruesa como el tronco de un árbol ancestral, capaz de tragarse a un caimán adulto de un solo bocado. Fósiles de Titanoboa fueron hallados en Colombia, una prueba irrefutable de que realmente existió hace más de 60 millones de años. Pero lo más inquietante es que muchos cazadores y exploradores han reportado ver sombras gigantes moviéndose en la noche, dejando rastros enormes a la orilla del río que nadie se atreve a seguir. ¿Y si la Titanoboa aún vive escondida en algún rincón del Amazonas? ¿O será solo una leyenda creada para advertirnos de que hay cosas bajo esas aguas que es mejor no despertar nunca? 2. La cueva de los huesos anónimos. En lo más profundo de la selva amazónica, donde la luz del sol casi nunca llega, los arqueólogos descubrieron una cueva de piedra que alberga cientos de esqueletos humanos. Los cráneos estaban separados de los cuerpos y apilados unos sobre otros con un orden extraño, sin señales de batalla ni rastro de armas. Todo permanecía en un silencio inquietante, como si aquel lugar hubiera sido escenario de un antiguo ritual de sacrificio, donde los humanos ofrecían su vida para complacer a los dioses del bosque. Los análisis revelaron que los huesos tenían más de 2,500 años y pertenecían a personas de distintas edades, tanto adultos como niños. Algunos científicos creen que podría tratarse del cementerio de una civilización perdida, mientras que los pueblos originarios aseguran que los espíritus de esa cueva aún siguen allí, vigilando la selva por las noches. Nadie sabe quiénes fueron ni por qué murieron. Solo se cuenta que quienes se han atrevido a entrar en esa cueva dicen haber escuchado susurros en la oscuridad. 1. Las hormigas devoradoras de carne, las devoradoras del Amazonas. En la selva del Amazonas, no solo las serpientes o los cocodrilos hacen temblar al ser humano. Lo más pequeño es, en realidad, lo más peligroso. Son las hormigas devoradoras de carne, millones de ellas unidas en un solo ejército vivo, capaz de arrasar con cualquier criatura en su camino. Cuando atacan, nada puede detenerlas. Insectos, aves e incluso animales grandes son despedazados en cuestión de minutos. Los nativos cuentan que hubo personas atrapadas cuando la marea de hormigas avanzó, y de ellas solo quedó el esqueleto. Para ellos, no se trata de simples criaturas, sino de una maldición del bosque, un castigo para quienes se atreven a profanar un lugar sagrado. Y en una selva que cubre más de 5 millones de kilómetros cuadrados, cuando el suelo empiece a temblar ligeramente, reza para que sea solo el viento, y no el ejército de hormigas que se acerca. La selva amazónica, conocida como el pulmón verde del planeta, también es un laberinto oscuro que guarda secretos que jamás han sido revelados. Desde el cadáver de una ballena en medio del bosque, las tribus aisladas,
hasta el monstruo gigante Titanoboa. Cada misterio nos recuerda que la Tierra aún conserva lugares que el ser humano nunca ha llegado a comprender del todo. Puede que en este mismo instante, entre la espesura y la oscuridad de la selva profunda, todavía se oculten miles de secretos, esperando a alguien con el valor suficiente para descubrirlos. Si quieres seguir explorando los misterios más extraños de nuestro planeta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Gracias por ver el video.